4 presuntos miembros del grupo terrorista o remanentes del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso fueron capturados en un operativo especial en el Braem, el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, según informó el ministro del Interior, Vicente Romero. Es uno de los trabajos más potentes que hemos tenido últimamente sobre el Comité Central. Estos terroristas serían los que suceden a José Víctor Quispe Palomino, que es el principal terrorista que manda en este espacio del Braem, anunció el ministro en un acto oficial. Detalló que según los datos que disponen, son familiares y personas cercanas a la cúpula de la organización. Romero detalló que uno de los detenidos es alias José Niño, hijo de alias Camarada José. También fue arrestado el hijo de Camarada Gabriel, que fue abatido en el 2013, la madre de la Camarada Vilma y Romeo, hijo del Camarada Julio. El Braem es una extensa región de selva montañosa repartida en 4 departamentos distintos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esa sustancia. En este valle, que sigue en estado de emergencia desde hace más de una década, el tráfico de drogas se da junto con el último reducto de Sendero Luminoso, la organización liderada por el fallecido Ismael Guzmán, que bajo una bandera maoísta desató, recordemos, un conflicto armado interno en el que murieron más de 60.000 personas, cerca de 70.000 según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Vamos a conversar de esto con el investigador en terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antezana, conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de The News. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Gracias por la comunicación. Muchas gracias a usted por esta conversación. Es muy interesante lo que estamos viendo acá en este escenario y sería muy importante que usted nos ayudara a entenderlo también al resto de Latinoamérica, porque combinamos narcotráfico, terrorismo y remanentes de Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, relacionado con lo último, con terrorismo. Entonces, lo primero que le quiero preguntar, y dado que en los distintos países la tipificación del terrorismo es distinta, ¿por qué se consideraría este un golpe al terrorismo, por ejemplo, y no al narcotráfico? Bueno, yo soy contrario a la narrativa oficial del Perú. Perfecto. Y considero que esto es un golpe al narcotráfico. Perfecto. Porque esta organización, que fue un residuo de Sendero, después de la derrota de Guzmán del 92 y la derrota obviamente de Sendero, ellos van a tener un decurso diferente a la del senderismo en general en el Perú, ¿no? Es una organización que el año 99 va a tomar un camino diferente a la del senderismo. El camino es hacia el crimen organizado del narcotráfico. Van a articularse al narcotráfico total y plenamente. Es como decir que es como quisiera... Perdón, tenemos un pequeño problema de audio. No sé si me avisan cuando estemos de nuevo en condiciones de poder escuchar claramente a Jaime Antezana, pero yo decía perfecto, no es porque esté contenta con lo que está pasando, sino que porque entiendo claramente entonces el mismo cuadro que a mí se me pintaba a través de las palabras de Jaime Antezana, experto en terrorismo, que es ¿por qué se habla de un golpe al terrorismo? ¿Siguen siendo organizaciones terroristas? ¿Tienen una ideología detrás? Jaime, usted me estaba poniendo, entiendo que ya tenemos contacto con usted de nuevo. Un ejemplo, usted decía, ¿esto es cómo? Es como la disidencia FARC. Los disidentes FARC ya no son de la FARC. Ya no son un proyecto ideológico ni político. Están desprovistos de esto. Exactamente esto es lo que ha pasado con este grupo. Este grupo deja el senderismo exactamente el 14 de julio del año 99, cuando fue capturado Feliciano, precisamente por obra de los hermanos Quispe Palomino, que hoy tienen la batuta de esta organización. Ellos lo echan, lo traicionan y por lo tanto abandonan el senderismo desde aquel entonces. Y desde el año 99 a la actualidad, este grupo se integró al narcotráfico. Tuvo cultivos de coca, pozas de maceración, laboratorios de refinamiento de cocaína, un sistema de transporte de alrededor de 1.500 a 1.800 kilos de cocaína, todo eso en Biscatán, ahí donde están asentados, ¿no? Por 8 años estuvieron totalmente metidos en la producción de pasta, cocaína y la distribución de la droga. ¿Y ese es el único negocio, perdón, que realizan? Y se lo pregunto porque nosotros conocemos, o sea, el simple hecho de que haya un
grupo de la organización destinado, por ejemplo, al narcotráfico o como pudiera ser en otros lados, al robo de madera o como pudiera ser también a la venta de armas, no necesariamente implica que no estén relacionados con una ventana terrorista también al interior del grupo, sino que pueden ser maneras de financiamiento del grupo terrorista. Entonces aquí la pregunta sería, ¿ellos se dedican exclusivamente, según sus investigaciones, al narcotráfico y, por ejemplo, no tienen, como usted señalaba previamente, vínculos ideológicos con el senderismo? Con el senderismo, nada, absolutamente nada. Esa es la narrativa oficial. En la narrativa oficial ellos son terroristas, senderistas, residuos senderistas. Mentira, no hay nada, absolutamente nada, salvo una franquicia que es Militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? Y algunos papeles que es en realidad un cambalache de ideas. Lo cierto es que ellos están abocados absolutamente al narcotráfico. Cobran cupos a los mochileros, cobran cupos a los cocaleros, cobran cupos a los poceros, a los que tienen poza de maceración, cobran cupos a los laboratorios de cocaína, ¿no? Dan seguridad, pero como le vuelvo a repetir, desde el 2003 hasta el 2009 estuvieron en la producción de pasta, en los laboratorios de refinamiento de cocaína, transportando su propia droga de 1.500 a 1.800 kilos de droga fuera de Vizcatán. Eso es, este organismo no tiene ninguna otra dedicación. No se dedica, por ejemplo, salvo que también hacían cobro de cupos a las empresas grandes, ¿no? Pero eso es fue una actividad complementaria y comercial, a su labor principal en el narcotráfico. Después hacen emboscadas a policías que cobran cupos en exceso, que se quedan con la droga, ¿no? Lo mismo hacen con patrullas militares. Todo es por la droga. Perfecto, el negocio. Nunca la actividad para lograr un objetivo ideológico y político como es destruir el Estado, como lo quería Sendero, ¿no? Perfecto. Sendero quería destruir el Estado Jaime, y elegir una república, ¿no? Jaime, perdón, ¿y por qué cree usted que entonces la narrativa oficial del gobierno, en vez de centrarse a lo importante que también es la lucha contra el narcotráfico, se centra en la lucha contra el terrorismo? Bueno, creo que queda muy claro, ¿no? Es presupuesto en el caso de las Fuerzas Armadas, es presupuesto en el caso de la PNP, ¿no? Es presupuesto para la Fiscalía, hay fiscales antiterroristas, hay salas penales antiterroristas del Poder Judicial. Entonces existe todo un aparato estatal que tiene presupuesto del Estado precisamente para hacer esto. Y además que es un interés, es algo que tiene que ver con un interés mayor de terruquear en el país, de continuar haciendo creer a la mayoría del Perú de que el terrorismo sigue existiendo, de que estos son senderistas, de que ellos quieren desbordar el BRAE, ¿no? Y por lo tanto es todo un sistema dedicado a la manipulación política. La propaganda, perfecto, de medidas que pudieran coartarse algunas, por ejemplo, derechos civiles, políticos, algunas libertades, justificadas en lo que se conoce, que es interesante, porque nosotros compartimos términos en Latinoamérica que de repente no conocemos todos, el terruqueo. El terruqueo, que además es un término que conocimos a partir también de las protestas que hubo a principio de año. La idea de justificar todo a partir de que hay terroristas que quieren controlar el espacio. Pero perdón, Jaime, una pregunta que tengo. Esto es bueno, que hayan atrapado a personas vinculadas al narcotráfico, que haya recursos para eso, es bueno. Más allá de lo que usted señala, la idea de mantener el relato de la amenaza terrorista para justificar ciertas políticas, ¿no existe la posibilidad de que estos recursos que usted mencionaba originalmente, a las policías, a las Fuerzas Armadas, en fin, vayan destinadas a, por ejemplo, el combate del narcotráfico si tiene resultados positivos? Es que se utiliza el problema del terrorismo para no combatir al narcotráfico. El tema del narcotráfico es subsidiario, y cuando es el problema principal del BRAE y del Perú. Por ejemplo, en el caso del BRAE estamos hablando oficialmente, se reconoce 35.000 hectáreas de coca. Perdón, ¿y cuál sería el objetivo de evitar combatirlo? Porque hay intereses de mantener este negocio. En este negocio están policías, están muchos militares, están fiscales, jueces, alcaldes,
empresarios. Entonces es un gran negocio. ¿Y cómo interpreta usted la captura de estos nombres que estamos viendo en pantalla? ¿Cómo? ¿Y cómo interpreta dentro de esa hipótesis la captura de a quienes estamos viendo en pantalla? Un golpe muy, muy duro a esta organización. O sea, hay interés también de... O sea, usted dice, hay interés en cubrirla, pero hay también interés de... Tienen que presentar éxitos de golpes que se dan. Y este golpe, lo ocurrido el domingo en la noche, es un golpe limpio. Es un golpe de inteligencia policial, que es realizado por la DIRCOT, ¿no? No las Fuerzas Armadas, sino la DIRCOT. La inteligencia es de la DIRCOT y de colaboradores civiles, que son ex miembros de esta organización, que colaboran para poder justamente desarticular esta organización. O sea, de todas maneras hay fuerzas combatiéndola, independiente que usted señale que no se pone todos los recursos y el apoyo a eso. Pero, por ejemplo, yo sostengo de que lo del golpe de ayer, del domingo en la noche, es un golpe que da la sensación de desmoronamiento de esta organización. Estamos en un momento, y no sé si ese será el diagnóstico del gobierno, del ministro del Interior, que está a punto de una interpelación y posiblemente de una censura del discurso oficial. Creo que lo que ha ocurrido el domingo con la caída del hijo de Víctor Quispe Palomino, alias José, el jefe, el mandamás, el hombre supremo de esta organización, capo de esta organización, es un golpe que va directamente a la moral y a la debilísima y precaria cohesión que tenía esta organización. Pero esta organización no tiene cohesión ideológica que ellos le han inventado. No tiene. Mentiras es que ellos tienen una cohesión ideológica, esto es sendero. Mentiras. Este es un grupo de jóvenes que no sabe prácticamente leer ni escribir. No sabe porque nunca ha ido a una escuela, ¿no? Sus jefes tampoco han terminado la universidad, a la justa rozaron los primeros ciclos de la universidad. No saben, no hay nada. Incluso, para ironía de todos, ellos se proclaman que su guía ideológica es Xi Jinping, el presidente chino. O sea, es totalmente una locura. Claro. Sin embargo, siguen sosteniendo y agarrándose de eso y consideran esto un triunfo, una derrota o un golpe al terrorismo, al senderismo en el Perú. Pero bueno, con calma, eso no sirve para nada. Sirve simplemente para que la gente crea eso. Bueno. Lo cierto es de que acá hay un golpe muy fuerte y que ha puesto en el tapete que esta organización tenía 450 hombres armados en agosto del 99. Hoy tiene menos de 160 a 150 hombres. Eso es todo el problema. 150 hombres y en 15 años de presencia de las Fuerzas Armadas en el BRAE, de marzo del 2008 a la fecha, no han podido desarticularlo. Son millones de soles que se ha utilizado del erario nacional y no se desarticula. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen operaciones rimbombantes, militares con helicópteros, aviones de soporte, lanzacohetes, bombardeos, y no se da un solo golpe a esta organización? Y un golpe de inteligencia, como la del domingo pasado, o la de fines de septiembre, otro golpe de inteligencia limpio, sin disparar un solo tiro, golpea a 6 hombres. Y en lo que va del año estamos hablando de 10 capturas. 10 capturas. Jamás esta organización ha recibido 10 capturas en un año. Jamás. 1, 2, 3, 4. Es a lo sumo. Pero 10, nunca. Por eso es que el golpe no es a un gran mando militar o político, como una discusión que para mí carece de todo sentido, pero es una organización del crimen organizado del narcotráfico. Muy interesante su punto de vista, Jaime. Además, en el contexto en el que efectivamente la cúpula del gobierno y de los ministros está cuestionada precisamente y se enfrenta probablemente a una interpelación en el Congreso, y por otro lado también se impide poder estudiar bien el fenómeno y abordar lo que se tiene que abordar, que en este caso sería entonces una organización de crimen organizado y de narcotráfico. Muy interesante su punto de vista. También de alguna manera representaba las dudas que presentaba el caso cuando le hacía la pregunta al inicio. Investigador en terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antezana, muchas gracias por estar comunicado con toda Latinoamérica a través de iNews. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted.